de entrada yo había hecho un corto anterior que también tiene que ver con una situación de pareja, y al terminar estaba yo escribiendo, estaba viendo como qué escribir, y de alguna otra forma no podía yo como evitar seguir como regresando al tema de relaciones interpersonales de pareja. Y aún lo sigo, aún lo sigo meditando. Me parece que es un pozo sin fondo y me parece muy interesante. Entonces estaba yo como planteando el personaje, sobre todo el masculino, y cómo funcionaba el personaje femenino, que en ese entonces, en ese tratamiento, funcionaba de otra forma. Y sucede en ese momento que a mi tío le pasa algo similar, que en la casa vecina, algo pasa similar con un perro que se queda abandonado. De hecho, Mariana tuvo una gran idea cuando estábamos chambeando, que le conté de la historia, cuando que me dijo algo que me hizo pensar en que podía la historia tender hacia un lado, que fue lo que un poco encauzó la trama de Vicio. Entonces me clavé a escribir por ese lado, y luego se incorporó mi querido amigo director Rodrigo Ruiz Patterson, que ayudó a aterrizar la historia desde otro lado, y la volvimos un poco en lo que se convirtió. De entrada creo que son personajes que no se les puede adjudicar una culpa a ninguno de los dos. Me parece que los personajes son como, no son víctimas de las circunstancias, porque son responsables de sus actos, pero al mismo tiempo no es como que hay un bueno y un malo, y un responsable y un culpable. Sin embargo, es una situación que se precipita, como nos habrá pasado muchas veces a todos, y eso me pareció interesante, como un enfoque en donde no se estuviera particularmente señalando a alguien o teniendo una mirada muy, digamos, particular, siendo un hombre o dos hombres los que lo escribieron. Me parece que había en el cortometraje suficientes elementos para decir, bueno, esto es complejo, como suelen ser las relaciones, y y es doloroso, como suelen ser las relaciones, y por ahí a mí me llamó la atención como abordar desde lo personal, desde preguntarme en qué momento de mi vida he tenido algún roce así, o tuve alguna situación así con una pareja, y me parece que es un tema que es interesante de abordar, sobre todo porque nos estamos replanteando muchas cosas hoy en el presente, hombres, mujeres, y cómo nos relacionamos. Todo el mundo se ha enamorado, a todo el mundo le han roto el corazón, todos hemos dejado una relación, en fin. Y como que me acordé mucho de un momento, digamos, como personal, que no es nada grandilocuente, pero es ese momento en donde el otro te irrita profundamente. O sea, que no soportas ni que estén en la cocina, y no tiene que ver, y hay mucho amor atrás, hay mucha vida detrás de cuando pasa algo así en una relación. Pero es fuertísimo esto de que no puedes no estar enojado. O sea, cualquier cosa que te digan, tú respondes de manera agresiva. Y me pareció un lugar muy chido de arranque, que creo que es el lugar en donde arranca por lo menos ella en el corto. O sea, de un lugar en donde ya no soporta, que a lo mejor ni siquiera es tan así. O sea, qué tan capaces somos de ver la realidad como es, tal cual es. Pues es imposible, es lo que sentimos frente a eso, ¿no? Ella está irritada por oír cómo él habla con lo del perro. Y se me hacía un lugar de arranque, pues, muy conmovedor. O sea, por más duro que suene, se me hacía conmovedor porque es alguien luchando por estar bien con el otro. 2018 empezamos así a full con la carpeta y todo. Bueno, leí el guión, le dije, obviamente me interesa mucho. Vi el otro corto de Pablo y vi que era como la misma temática y demás, y se me hacía muy, muy, muy interesante. Y, y bueno, fue hasta a finales de ese año que Pablo, con el corto anterior, que fue su tesis del CCC, gana el premio en Morelia, donde gana el premio Renta Imagen. Y lo que yo hice fue agarrarme de la buena relación que yo tenía con Renta Imagen, pedirles que nos dieran un día más en vez de 3, que fueran 4 para que lo lográramos. De plano no cabía el plan de rodaje en 3. Pues pedirle a todos los proveedores que siempre les llamo que ahora me hicieran el paro, así de ahora por favor no me cobres tal y tal y tal. Y pues así fue, con favores y todo. Incluso fuimos a ver unas locaciones, nosotros en nuestro mundo de fantasía, y de repente dijimos, no, ¿cuál locación? No nos va a alcanzar, más bien, Pablo, tu casa está buenísima. Y ya, lo filmamos ahí, invadimos tu casa 4 días y lo logramos. Pero la verdad es que
o sea, hoy me siento súper orgullosa de haber tomado esta decisión, de haber hecho el corto, porque cuando lo terminamos, y realmente me di cuenta hasta que estábamos en la mezcla de sonido en la sala de Esplendor Omnia, en la THX, que de repente como que vi, y claro, lo ves en grande y como que, no sé, como que ahí fue cuando como que me cayó el 20 de decir, qué padre corto hicimos. Creo que lo interesante de cómo se aborda la perspectiva de género a través de este corto es precisamente por el hecho de que no lo abordamos como perspectiva de género, que es justamente lo que decía Adrián. O sea, como no tomamos este proyecto, como va a ser un proyecto en el cual un hombre violenta a una mujer, más bien lo tomamos como una cuestión de una situación humana que tiene aristas. En el momento en el cual nos sentamos a darnos cuenta de cómo surgían, ahí es cuando surgió naturalmente. Pero no fue una imposición de que queríamos hacer un corto que tuviera eso a priori, sino que nos dimos cuenta que cómo eso iba a surgir, no que nos diéramos cuenta que lo tenía, eso era evidente, sino que nos dimos cuenta cómo iba a tener y qué textura iba a tener conforme el input de Adrián, el input mío, el input de Diana, el input de Sebastián, de Mariana, todo eso iba esculpiendo lo que creo que en el momento en el cual nos enfrentamos a la escena, en el cual nos enfrentamos a la edición, nos enfrentamos a todo lo que hace que se convierta en el cortometraje que fue, pues se enriquece de toda esta plática que tenemos entre gente, que lo que teníamos en mente era hacer algo que fuera lindo y que fuera verdadero y que tuviera como la pincelada de todos ahí. Y creo que ahí es en donde el corto se llena como de las miradas de muchos lados.